Muy bien, seguimos compartiendo más información. Bueno, ahí podrán haber visto la presencia de un invitado, concejal mandato cumplido, Javier Echar, alguien con quien hablamos hace algún tiempo, precisamente antes de las elecciones. Javier, muy buenas noches, gracias por estar aquí, por esta invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recuerdo que la última vez que habíamos hablado era en la previa de una elección, de cómo estaba toda la situación política. Ahora que ha pasado el tiempo, que han pasado las elecciones, que han asumido las nuevas autoridades, como hombre de la política, si bien hoy está alejado, ¿qué análisis se hace? ¿Qué opinión tiene? A ver, como es tan reciente la asunción en todos los órdenes, digamos, lo que me parece que uno puede plantear solamente son expectativas de lo que puede llegar a venir o nuevos desafíos que se le van a presentar a los gobernantes. En este sentido, hago un panorama muy rápido de lo que me parece que está sucediendo, yo diría en la región, no solo en la Argentina, sino en la región, que es el fin, o se ha puesto a fin lo que se llama los populismos en América Latina, o al menos en algunos países de América Latina. Algunos llaman gobiernos progresistas, preferible mantener una categoría teórica que se llama el populismo. Y en este sentido, digamos, el populismo, al menos en nuestro país, se ha mantenido a través de un esquema que es muy sencillo, que es distribución por un lado y acumulación. Ese esquema se puede mantener en tanto y en cuanto lo que exporta Argentina o lo que exportan algunos países de América Latina tengan precios altos. Eso se hizo añicos. Desde agosto a esta parte, de agosto del año pasado a esta parte, los precios internacionales cayeron, por lo tanto hay una disminución en la acumulación de recursos y por lo tanto, como ese esquema está fuertemente asentado en un proceso de distribución, si no hay mucha entrada, también la distribución se empieza a resentir. Eso me parece que es el principio del fin, porque se empiezan a poner en jaque otro tipo de cuestionamiento. Es decir, en la medida que eso funcione, los cuestionamientos se reducen. Cuando eso estalla, los cuestionamientos empiezan a aparecer. Y entonces empieza a cuestionar desde el estilo de conducción, desde el centralismo, de la concentración de poder que tenía la anterior presidenta, hasta otras cuestiones. A partir de allí creo que comienza a filtrarse la posibilidad de un recambio, que no va a abarcar solamente la Argentina, también esto ha llegado a Venezuela, es altamente probable que también en algún momento toque a Bolivia, con ciertas dudas de lo que va a pasar en Ecuador, donde Correa se mantiene un poco más firme. Pero me parece que ese es un esquema que no hay que perderlo de vista, porque hay que reemplazar a un formato, a un régimen político por otro régimen político. Y en este sentido, sí. No, digo, desde su visión de hombre de la política, también como docente universitario, ¿qué han dejado estos 12 años de kirchnerismo? Bueno, yo creo yo lo dividiría. En principio creo que hay una perspectiva que yo siempre he elogiado, que es la reinserción del Estado en la economía, o en la sociedad, mejor dicho, que a mí me ha parecido un elemento importante, en particular porque veníamos de una década donde el Estado había sido marginado, había quedado corrido a los márgenes. Eso por un lado. Después me pareció siempre positivo la reinserción de los jóvenes a la política. Más allá de ciertas críticas que uno podría llegar a hacer a la agrupación La Cámpora, a mí me pareció que hay un reverdecer de la política en los jóvenes, y eso lo he notado porque yo trabajo con jóvenes, y eso me parece positivo. Al menos hay un espacio donde empezar a dialogar o discutir sobre cuestiones políticas. Digo dos cosas muy rápidas que me han parecido importantes. Y después, en un comienzo sobre todo, se ha disminuido la pobreza. Cuestión que estaba muy arraigada en América Latina, disminuyó. Ahora, a partir de allí empiezan algunas críticas que me parece que podríamos llegar a establecer. Por un lado, si bien la pobreza fue disminuyendo respecto a los parámetros del 2003, no disminuyó la desigualdad, que es un punto clave ese. ¿Y eso tiene que ver con la distribución también? Tiene que ver con la distribución, tiene que ver también con un formato de hacia dónde distribuye el Estado, ¿no? Así que eso me parece que termina siendo un déficit, y ese déficit genera un impacto social muy fuerte que el kirchnerismo ya no puede dar cuenta de respuesta, justamente por lo que decíamos antes. Y por el otro lado, lo que ha quedado desnudado a mi modo de ver, y que se ve muy claramente en estos días con la fuga de los tres condenados, es la idea de que, si bien el Estado ha tenido una inserción más fuerte en lo social, para decirlo de alguna manera, lo que ha quedado desnudo también es que no tenemos un Estado. Es decir, vos no tenés un Estado cuando no te protege de las inundaciones, cuando choca un tren y ahí queda desnudo una serie de tramas que hay alrededor de eso, cuando no se puede seguir ese proceso de distribución. Entonces me parece que lo que ha quedado claro es que el Estado puede tener injerencia en lo económico y en lo social, pero puede tener carencia. Y básicamente a mí me parece que
tiene que ver con que un Estado ha sido en cierta medida tomado por ciertos intereses prebendarios y ha sido utilizado como un mecanismo para beneficiar a ciertos sectores que estaban cercanos, ¿no? Y eso me parece que ha quedado muy claro. Lo que terminamos con el kirchnerismo, y queda, a mi modo de ver, queda claro en dos acontecimientos: la tragedia de Once y el buen cuestionamiento, digamos, el juicio que se hizo en la tragedia de Once, y en estos días me parece que ha quedado desnudo que tenemos un Estado que en definitiva ha entrado en una negociación, en prebendas, y se ha filtrado, digamos, el narcotráfico por otro lado. Me parece que esos son los desafíos que el gobierno de Macri tiene, o en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que me parece que pese a que es un hecho absolutamente negativo lo que estamos atravesando ahora, también me parece que ha quedado desnudo algo. Podemos pensarlo al revés para ver la gravedad del hecho. ¿Qué hubiese pasado de no haber ganado quienes ganaron? Entonces, digamos, eso no se, es muy difícil saber qué es lo que hubiese sucedido. Lo cierto es que los niveles de complicidad han quedado claros, y eso ha tenido que ver con una manera también de concebir el poder político que ha tenido el kirchnerismo. Así que en el balance yo soy fuertemente crítico, pero no dejo de reconocer, sobre todo en un comienzo, ciertas recuperaciones que me han parecido positivas. La expectativa es buena. La expectativa todavía es difícil en este país, difícil, ¿no? Prever. Sí, es difícil porque me parece que si no se reconstituye el Estado, si el Estado no da garantías a la seguridad, si el Estado no da garantías justamente a eliminar los negocios en los cuales ha entrado, a purgar a aquellos elementos que están fuertemente enquistados en el Estado, la expectativa de futuro la verdad que es poco halagüeña. Pero me parece que este hecho y que toda la población ha visualizado que acá hay una situación en la cual hay que dar cuenta y que no podemos mirar para otro lado, creo que es un hecho positivo. En la medida que la población no tome nota de esto, porque esto ha pasado en la Argentina. Exacto. Entonces, se ha dejado pasar esto. Me parece que hay una situación de querer cambiar, ¿no? Estar alerta. Sí, sí. Y también veo en ciertos sectores dirigentes de la oposición, ¿no? Y podría mencionarlos, también una compenetración con estas temáticas, que siempre es bueno porque el diálogo se puede producir desde una perspectiva mucho más positiva. Cuando más comparten lo que hay que hacer, es más fácil hacer la tarea, ¿no? Así que vamos a ver. Recuerdo que cuando la última vez que estuvo usted aquí, le pregunté si tenía algún tipo de seguimiento sobre la política local, me decía, por ahí no tanto, pero bueno, hoy ha ganado el doctor Ustarros. ¿Tiene algún análisis, alguna opinión al respecto? No, digamos, sigo más la política nacional, sobre todo porque siempre hay algún acontecimiento, ¿no? Y me parece que hay que dejarlo correr. Yo creo que tiene un desafío que para mí no es menor, que es justamente un cierto aislamiento que puede llegar a tener, básicamente porque aquellos sectores que lo apoyaron en el orden nacional y provincial ya no están, y eso no deja de ser un desafío porque uno tiene que hacerse cargo de aquellas cosas en las cuales se ha comprometido. Así que espero, digamos, que tenga un buen diálogo con la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo una reunión, la verdad que no sé si él fue, me interesaba saber eso y no lo vi en los diarios que él haya ido. De las intendentes. Exactamente, se reunieron unos grandes intendentes, no estaba mencionado él, lo cual no quiere decir que no haya ido. ¿Por qué? Porque justamente parte del presupuesto que no fue votado en la legislatura de la provincia afecta a los municipios. Entonces, que los propios intendentes del signo del Frente para la Victoria, del espectro del peronismo en general, estén presionando a sus propios legisladores para que se sienten del quórum y trabajen sobre el tema, me ha parecido positivo, pero la verdad que no sé si Ustarros ha ido o no ha ido. Espero que haya ido porque me parece que son señales, ¿no? Que no haya quedado atrapado en esa red de una resistencia, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Y espero que la oposición en Mercedes, que ahora ha quedado muy pareja, también acompañe muy fuertemente este proceso, porque en realidad lo que está en juego es la posibilidad de que Mercedes pueda obtener lo que le corresponde por ley, ni más ni menos. Ningún tipo de prebenda, ningún tipo de beneficio. Lo que le corresponde por coparticipación o por beneficios múltiples que puede dar la provincia, no sea discriminado Mercedes por pertenecer a un signo político distinto. Si eso lo hace Vidal, es decir, si logra dar cuenta de una manera equitativa a todos aquellos que no forman parte de su propio signo político, creo que el sistema político provincial dará un paso adelante, porque quiere decir que ya se dejan de lado las miradas favorables a quien está conmigo o no está conmigo. ¿Se puede hablar de cierta madurez de la política? Yo creo que hay un... No sé cómo lo vivís vos o en la calle. Mi perspectiva es que hay una toma de conciencia de que esta situación no va para más y que esta idea de querer cambiar algo
está en la población y que está siguiendo con cierta expectativa lo que sucede. Por eso digo, pese a que lo que estamos pasando desde el punto de vista de la seguridad es una tragedia, a veces las tragedias sirven justamente para reencontrarse con algún aspecto positivo. Así que esperemos que termine bien lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que haya una recomposición de las fuerzas políticas, penitenciarias, de la justicia, que se nota que hay un entramado bastante complejo de erradicar, pero me parece que la posibilidad de ir a una situación cercana a otros países de América Latina no está tan lejano. Al menos los estudiosos sobre este tema están advirtiendo este tipo de situaciones. ¿Da ganas de volver a la política o no? Lo que pasa es que es medio complicado. Yo en las últimas elecciones, obviamente que he votado a Stolbizer. Yo creo que es una dirigente que realmente me sigue generando buenas expectativas, pero no alcanzo a engancharme del todo. Entonces prefiero seguir más o menos en mi actividad y seguir muy cercano a la política. Sí, porque me gusta y porque más o menos la sigo con asiduidad. Así que si hubiese algo que me entusiasmara, esa no se puede descartar. Javier, como siempre, un gusto charlar con usted, muchas gracias a vos, saludos a la audiencia. Muy bien, seguimos con más información con Carolina.